¿Qué tal? Un gusto saludarles en esta emisión de Impacto Económico a través de esta, la señal informativa de América Latina y el Caribe, la de Telesur. Soy Aaron Romero y estos son nuestros titulares. En información desde Nicaragua, le adelantamos que la ocupación nacional se ubicó en 97,8% al cierre del mes de agosto. Buenas noticias para los trabajadores de la nación centroamericana. En el expediente económico revisaremos la situación económica de México a un año de iniciar la presidencia, la mandataria Claudia Sheinbaum. Y en nuestro recorrido digital le adelantamos que la ruta aérea directa internacional más larga de China impulsa la conectividad con América Latina. En Nicaragua, la tasa neta de ocupación nacional se ubicó en 97,8% al cierre de agosto, con un mínimo aumento de 0,8 puntos porcentuales en términos interanuales. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, que reafirmó que la tasa de desempleo abierto se ubicó en 2,2%, con una disminución incluso de 0,8 respecto a agosto del año 2024 y de 0,2 con respecto al mes anterior. Estamos hablando de agosto. Un dato a destacar de la misiva es que la tasa de presión general, indicador que mide a las personas ocupadas en búsqueda de un empleo adicional, descendió a 5,7% con reducciones de 1,6 puntos porcentuales en términos interanuales y de 0,8 en comparación con julio de este mismo año. De la misma forma, informó que el subempleo se encuentra en 38% a nivel nacional, lo que significó una reducción de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024. Mientras tanto, en Bolivia el gobierno garantizó la provisión de suficiente diésel para concluir la campaña agrícola de cosecha de invierno e iniciar así la campaña de siembra de verano. Los empresarios agropecuarios reciben el diésel con una millonaria subvención. Nos cuenta los detalles Freddy Morales. Las organizaciones de empresarios agropecuarios han presionado para que el gobierno garantice el diésel para las campañas de cosecha y siembra de alimentos. La falta de diésel es alarmante para las cadenas de abastecimiento. Septiembre es el inicio de las actividades para la campaña de verano, donde se cultivan a nivel nacional más de 3 millones de hectáreas. Desde el gobierno se anunció que está garantizada la provisión de combustibles necesarios para las actividades empresariales agrícolas. Mantenemos nuestro compromiso como gobierno de garantizar el abastecimiento de combustible de manera prioritaria y subvencionada al sector agropecuario. Esto lo hacemos porque queremos que, al igual que la anterior campaña, donde hemos garantizado la producción y el alimento para el pueblo boliviano, este y otros sectores privados presionaron en los 2 últimos años para que se les autorice importar directamente el combustible, lo que les fue concedido, pero prefieren el combustible subvencionado por el Estado. Estos 35 millones de litros, ¿qué significa para el país? Significa 35 millones de dólares que va a subvencionar Bolivia para que en el país no falte alimentos, porque se está dando el insumo vital, que es el carburante, y es un carburante subvencionado. El gobierno recordó que pese a esas exigencias de los productores agropecuarios, la derecha profundizó la crisis de escasez de dólares, congelando créditos internacionales que podían facilitar la importación de combustibles. Ahora que la derecha ganó las elecciones, promueve aprobarlos en la Asamblea Legislativa. Nosotros lo hemos pedido hace 2 años ya. Por lo tanto, claramente se nota cómo ha sido saboteado este gobierno a través de estos candidatos, de los políticos de siempre, impidiendo que se aprueben estos créditos. Muy claro para la población. Cínicamente ahora dicen, aprueben los créditos para que el gobierno que venga tenga la estabilidad.
Los datos oficiales señalan que de inmediato se precisan 35 millones de litros de diésel, pero antes se facilitaron 21 millones y hasta fin de año se les proveerá de 195 millones de litros adicionales para garantizar la siembra y cosecha de verano, lo que sumará 251 millones de dólares de subvención solo en este rubro y periodo. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. En Estados Unidos, las aerolíneas advierten a los viajeros que se preparen para retrasos en medio del cierre del gobierno. Con el cierre se contempla la suspensión temporal de aproximadamente 750.000 empleados federales, algunos de los cuales podrían enfrentar despidos si la situación se prolonga. Aunque áreas críticas como seguridad nacional, fuerzas armadas, aeropuertos y seguridad social seguirán operativas, los trabajadores de estos sectores no recibirán sus salarios hasta que se apruebe un nuevo presupuesto. La principal preocupación ya se centra en lo que podría suceder si el cierre del gobierno federal de Estados Unidos se prolonga durante muchos días o semanas. A nivel nacional, casi 60.000 agentes de la TSA y más de 13.000 controladores del tráfico aéreo trabajan ahora sin goce de sueldos. Estos trabajadores se consideran esenciales, lo que significa que deben presentarse a trabajar a pesar del cierre, pero la historia demuestra que la situación puede deteriorarse con el tiempo. Bueno, hoy vamos a hacer un viaje y estamos realmente aterrorizados, pero por lo que tengo entendido, los servicios esenciales seguirán funcionando. Con suerte, esos son los controladores de tráfico aéreo. También tenemos una huelga, creo, en Francia mañana y vamos a Francia, así que también estamos preocupados por eso. Todavía no me ha impactado porque solo sucedió anoche, así que no estoy seguro de cómo funcionaría eso. Quiero decir, hasta ahora se ve bien, pero por lo que dicen supongo que va a empeorar. Es triste que haya ocurrido el cierre. Ya sabes, los grandes juegan a la política y la gente pobre sufre. La historia se repite. Seguimos con noticias de Estados Unidos porque el sector de la construcción se encuentra en alerta ante la entrada en vigor de las nuevas rondas de aranceles introducidas por el presidente Donald Trump, que podrían aumentar el precio de productos importados como maderas, gabinetes, entre otros insumos. Así que los aranceles han afectado indirectamente al mercado de Great Neck. Los precios han subido, las renovaciones de cocinas han subido, el precio de la madera y el hormigón, todo ha subido. Igualmente, ante la guerra arancelaria del gobierno de Trump, la industria farmacéutica se encuentra en alerta por el aumento de los precios de los medicamentos e interrupciones en el suministro de productos de los gravámenes del 100%. En 2024, Estados Unidos importó casi 233.000 millones de dólares en productos farmacéuticos y medicinales, según la Oficina del Censo. Si se implementan los gravámenes, se espera que afecten especialmente a los fabricantes más pequeños, ya que muchos tienen líneas de producción en México y Canadá y no pueden costear los miles de millones de dólares necesarios para construir fábricas en Estados Unidos. La medida ha suscitado críticas a nivel internacional, donde han calificado a los aranceles como injustos e injustificados. Pasamos a Francia, donde miles de personas salieron el día jueves a las calles en distintos puntos en el marco de una jornada de huelga general convocada por varios sindicatos en protesta contra el plan presupuestario 2026 impulsado por el recién nombrado primer ministro del país, Sébastien Lecornu. ¿Cuáles son sus demandas concretas? Primero queremos que el ex primer ministro y el que presentó la propuesta de presupuesto sea enterrado definitivamente, lo que no es el caso hoy porque el primer ministro actual todavía no nos ha dicho que no llevaría a cabo la reforma de las pensiones, que no incluiría el año blanco. El año blanco, les recuerdo, es una reducción de las pensiones para los jubilados, es una reducción de todas las prestaciones sociales, una reducción del salario de los funcionarios. Tampoco nos dijo lo que quería hacer con respecto a la atención médica. El ex primer ministro planeaba duplicar el monto de los deducibles médicos. No nos dijo lo que quería hacer con respecto al servicio público.
En Grecia, miles de trabajadores protestaron contra la ampliación de la jornada laboral diaria a 13 horas, la huelga general de 24 horas y las manifestaciones fueron convocadas por los sindicatos que durante todo el año han exigido aumentos salariales. La manifestación paralizó el servicio de transporte y una gran parte de la economía de Grecia. Los sindicatos, por su parte, buscan revocar el proyecto de ley que pronto se presentará ante el Parlamento Nacional. Los trabajadores están agotados. En lugar de contratar gente, intentan estirar a los trabajadores existentes y aumentar la edad de jubilación. Los trabajadores están en muy malas condiciones y el desempleo también está en un nivel muy alto. En lugar de contratar nuevas personas para cubrir puestos, reducir la carga de trabajo y mantener la semana laboral de 5 días como está, el gobierno dice que es hora de aprobar medidas más dañinas contra el trabajador. Estos cambios reflejan las demandas de los empleadores. Para los trabajadores, el principio sigue siendo claro: 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para la vida familiar. Es 2025. La tecnología y los recursos deben permitir semanas más cortas, no días más largos. Queremos horas que nos permitan vivir decentemente y pasar tiempo con nuestros hijos. Desde la crisis financiera, los niveles de vida ya han caído. Las horas de trabajo más largas aumentan la presión sobre los hogares y la vida diaria. Así está la situación entonces en Grecia. Con esto marcamos una primera pausa. A la vuelta, la alta popularidad de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum marca su primer año de gestión. De eso estaremos hablando en nuestro expediente económico. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum llegó a su primer año de gestión de gobierno con una alta aprobación popular. De acuerdo con las encuestas, la cercanía con el pueblo le ha dado ese reconocimiento, así lo mencionó la propia mandataria. Más detalles en la siguiente historia. Termina el mes patrio, pero no el fervor, porque ahora comienza el segundo año de la primera mujer presidenta de México y las personas al exterior de Palacio Nacional así lo perciben. A mí sí me parece positivo. Le va a costar trabajo, pero tiene muy en firme sus ideas y si las lleva a cabo, pues qué bueno. Pues yo estoy muy contenta con el anterior presidente y pues espero que la señora también nos deje igual de contentos que él. A mí me encanta nuestra presidenta, su seguridad, cómo ha trabajado con Trump. En esta misma Plaza de la Constitución, el próximo 5 de octubre, la mandataria realizará un acto de agradecimiento para con el pueblo. La invitación ya fue lanzada en redes sociales. Cuando hay alguna cosa contra México, pues también hay que ser firme. México es un país libre, independiente y soberano. ¡Viva México! La presidenta esbozó como algunos de sus principales avances de este primer año las reformas en beneficio, entre algunos otros, de las mujeres y las comunidades originarias. Que este año se tradujo en un presupuesto público por primera vez en la historia a todas las comunidades indígenas y afrodescendientes. En encuestas publicadas este 1 de octubre se da cuenta de una popularidad de la mandataria mexicana por arriba del 70% y casi del 80%. Mantenemos nuestros principios, nuestras causas y sobre todo la reivindicación de la dignidad del pueblo de México. La estabilidad de la economía, además de la cercanía con el pueblo, beneficios en salud y nuevos programas sociales, han sido otros de los factores destacados por la primera presidenta mujer de México. Con imágenes de Javier Hernández, Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México.
Revisamos más datos económicos sobre la gestión de la presidenta Sheinbaum. El Producto Interno Bruto tiene una proyección de crecimiento del 1,2% para el cierre de este año, además de un récord en inversión extranjera durante el primer semestre de 2025. El turismo internacional registró también un crecimiento del 13,8%, dejando un gasto de los visitantes de al menos 18.681 millones de dólares, un aumento del 6,3%, más que durante el año 2024. Y durante este primer año de gestión de la mandataria mexicana en materia social, se ha logrado que más de 13 millones de personas salgan de la pobreza multidimensional. En tanto, el desempleo se situó en 2,7%, uno de los niveles más bajos a nivel mundial. Igualmente, el Banco de México redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, dejándola en 7,5%. La Junta de Gobierno decidió por mayoría continuar con este ciclo de disminuciones en línea con la valoración del panorama inflacionario. Consideraron además el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad de la actividad económica y posibles impactos de cambios en las políticas comerciales globales, así como el grado de restricción monetaria vigente. En adelante podría haber recortes adicionales, evaluando todos los determinantes de la inflación. Asimismo, el objetivo es que la tasa esté siempre en consonancia con la trayectoria que permita converger la inflación general a la meta del 3% en el plazo previsto, manteniendo el compromiso de un entorno de inflación baja y estable. Y fíjese, además de la reducción de las tasas de interés, las exportaciones mexicanas alcanzaron en el mes de agosto un valor de 55.718 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 7,4% frente al mismo mes del año 2024, así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Este resultado obedece principalmente al dinamismo de las ventas no petroleras, que crecieron 8,9%, mientras las petroleras retrocedieron un 26,3%. En el acumulado de enero a agosto, el valor de las exportaciones se ubicó en 425.154 millones de dólares, con un aumento del 4,7% en relación con 2024. El desempeño positivo se sustentó en un incremento de 6,2% en los envíos no petroleros, en contraste con la caída del 24,7% en los petroleros, aunque las importaciones sumaron 57.662 millones en agosto, registraron un ligero descenso de 0,2%. Con ello, la balanza comercial presentó un déficit de 1.944 millones, cifra que refleja las tensiones estructurales de la economía mexicana frente a la dependencia energética y comercial. Marcamos una segunda pausa. A la vuelta le comentamos que hay una ruta aérea directa internacional, la más larga de China y que impulsa la conectividad con la región de América Latina. No se vaya. Iniciamos este recorrido digital con Xinhua en español. Indica lo siguiente: ruta aérea directa internacional. Allí la van a tener desplegada. Más larga de China impulsa conectividad entre China y también América Latina. Se trata de una ruta directa entre Shenzhen y la Ciudad de México, operada por la aerolínea china Surten Airlines, inaugurada el 11 de mayo del año 2024. Con una extensión de más de 14.000 kilómetros de recorrido, se trata del trayecto internacional directo más largo actualmente operado por la aviación civil china. Previamente, los pasajeros chinos que viajaban hasta México u otros países de Latinoamérica, por lo general, requerían al menos una escala en Japón, la República de Corea, América del Norte, Europa, incluso Oriente Medio. Y la duración de sus recorridos usualmente oscilaban entre 20 y 30 horas. La línea directa cubierta por aviones A350 ofrece 3 frecuencias semanales y cuenta con 210 asientos en el trayecto de ida y 175 en el trayecto de regreso. Hasta el día 21 de septiembre se habían completado 348 vuelos incluidos, tanto los de ida como los de retorno, y sus pasajeros habían realizado más de 50.000 viajes. Asimismo, ha facilitado el transporte de 1.700 toneladas de carga.
Ahora avanzamos con noticias que nos ofrece la agencia Prensa Latina. Reseña: creció la tasa de desempleo entre población extranjera en Chile. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo entre la población extranjera residente en este país fue del 8,1% durante el trimestre de junio-agosto. De acuerdo con la entidad, esto significa un incremento de 1,2 puntos porcentuales en comparación con el igual periodo del año anterior. Por sexo, las mujeres son las más afectadas, con una tasa de desocupación del 9,1%, mientras que entre los hombres es del 7,3%, así lo indicó el INE. El Instituto Nacional de Estadísticas señaló que la fuerza de trabajo foránea en el país asciende a 1.118.000 personas en Chile. Continuamos con el portal TV BRICS. Destaca: Indonesia busca ampliar su comercio exterior en África y América Latina. El ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, informó que se están llevando a cabo negociaciones con varios países africanos, entre ellos Sudáfrica, con el fin de abrir nuevos acuerdos comerciales regionales, y en paralelo el país asiático apunta a reforzar su presencia en América Latina. Actualmente mantiene acuerdos comerciales con Perú y Chile y ha iniciado también conversaciones con el mercado común del sur, el Mercosur, lo que le permitiría acceder a un bloque con un mercado de más de 260 millones de personas. Y finalizamos nuestro recorrido digital con Europa Press, que destaca lo siguiente: el porcentaje de jóvenes propietarios de una vivienda baja al 30%, 5 puntos menos en 2 años. Los propietarios y también copropietarios entre 18 y 34 años ha pasado del 35% en 2023 al 30% en 2025, siendo un 16% titulares únicos y un 17% que comparten la propiedad. Entre los más jóvenes, los encuestados entre 18 y 24 años, solo un 22% son propietarios, 11% únicos y 13% copropietarios. Esta data es según el informe Los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2025, elaborado por Fotocasa Research. Compartimos ahora indicadores petroleros. Comenzamos con el barril de WTI, marca $60 con 69 centavos, una caída de $1 con 09 centavos. El barril de Brent de referencia en Europa se ubica en $64 con 27 centavos, una baja de $1 con 08 centavos. Y el crudo de la OPEP marca $67 y 22 centavos, una caída de $1 con 98 centavos. Hasta aquí la presente emisión de Impacto Económico. Quédese con nosotros, con Telesur. Será hasta la próxima.